Utiliza a Daniel para que profetice. También son palabras que nosotros tenemos que tener en cuenta. Contados, nuestros días están contados. Esta mañana, cuando celebraba el funeral de la mamá de Eric, de Esperanza Morales, hablábamos precisamente de la realidad que no se nos escapa, y es la realidad de la muerte. Y podríamos decir que con la muerte llega el fin de nuestros días aquí en la tierra. Entonces nuestros días están contados. Nadie va a vivir ni un día más, nadie va a vivir ni un día menos, a no ser de que se vaya en contra del plan de Dios. Pero todos los seres humanos tenemos nuestros días contados aquí en la tierra, y nadie va a vivir por la eternidad aquí en la tierra. Decíamos esta mañana que estamos llamados a vivir en la eternidad, que nuestro tiempo aquí en la tierra es un tiempo pasajero y que hay que tratar al máximo de vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el pecado es contrario a ese plan, a esa voluntad de Dios, y por eso tenemos que vivir arrepentidos, tenemos que vivir en gracia de Dios. Como dice también el Evangelio, tenemos que tener las lámparas encendidas porque no sabemos ni el día ni la hora. Y eso significa que nuestros días están contados, pesados. También decíamos esta mañana, meditando acerca del Evangelio también del día domingo, de Cristo Rey, cuando Jesús dice: vengan benditos de mi Padre, y que las buenas obras que tengamos en esta tierra pues nos van a ayudar a no presentarnos con las manos vacías delante del juez de la vida y de la muerte, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando decía la primera lectura de hoy que seremos pesados, y en la profecía de Daniel aparecía que el rey Baltasar había sido encontrado con menos peso, también a nosotros nos van a pesar las buenas obras que hagamos o dejemos de hacer. Entonces es como una especie de eco al Evangelio que escuchábamos el domingo: no presentarnos delante del juez del universo, delante del Señor con las manos vacías, pero ojalá llenas de obras de misericordia. Y teníamos la lista pues en el Evangelio del domingo, también meditamos esta mañana: y dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, recibir al forastero, visitar al enfermo o al encarcelado. Todas esas son obras de misericordia que no nos dejan ir con las manos vacías delante de la presencia de Dios. Entonces, que cuando nos pese el Señor en el juicio final, entonces nos encuentre con buen peso, no como el rey Baltasar de la primera lectura de hoy. Finalmente, divididos. Y también escuchamos en el Evangelio de hoy cómo Jesús dice que incluso habrá enemistad en la familia por causa del Evangelio, por causa del Señor. Y esto se ve mucho cuando hay personas que se acercan más al Señor y hay personas que se alejan más del Señor dentro de una misma familia. Hay personas que dicen: es que yo soy el único o la única que voy a la iglesia de mi casa, los demás ya no van. O por el contrario, yo soy uno de los que menos vengo a buscar de Dios y los demás lo buscan más que yo. Eso es una división, y esa división no la pone el Señor. A veces pensamos que es el Señor quien nos divide. Como dice que es por causa del Evangelio, entonces pensamos: es el Señor el que nos quiere poner en enemistad. No, el que pone en enemistad es el enemigo de Dios, es el enemigo de Jesús, es el demonio que trata de poner justificaciones aquí y allá para que las personas se alejen de la fe. Hermanos, que esto no nos pase a nosotros.
que antes, por el contrario, procuremos ser unidos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puedo estar unido a alguien que no se acerca al Señor, a alguien que se ha alejado de la fe? Pues hay una respuesta para eso y es la oración de intercesión. Hoy que estamos orando por nuestros hermanos enfermos, muchos de ellos no pueden venir a la Eucaristía porque se encuentran en grave estado de salud. Estas 3 hermanas que han muerto en estos días, Petra Moncada, con Marisela Salcedo y Esperanza Morales, estaban muy graves en el hospital en Thailand, y desde el viernes 2 murieron y una el domingo. Entonces no podían estar con nosotros acá, pero sí que estaban unidos con nosotros a través de la oración, porque estábamos orando por ellos. Por lo tanto, oremos los unos por los otros. Si no oramos los unos por los otros, entonces le estamos dando más gusto a aquel que quiere generar división, es decir, al anticristo, al demonio, y no estamos haciendo lo que es la voluntad de Dios. Recuerden, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso tenemos que llegar con las manos llenas de obras de misericordia, y una de esas obras de misericordia dice visitar a los enfermos. Si no los podemos visitar físicamente, entonces oremos por ellos y aprovechemos estas misas de los miércoles para poner en la presencia del Señor todas aquellas personas que en medio de sus enfermedades, de sus necesidades de salud, reciban pues de parte del Señor la sanación, o muchos de ellos el llamado a vivir con el Señor en la vida eterna. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.